Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en una historia con tintes de drama político, políticos colombianos, la toma de posesión de Donald Trump y, bueno, un poco de controversia en redes sociales. Trump asume la presidencia. Tres figuras de la política colombiana, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Abelardo de la Espriella, están en Washington, D.C. Y claro, no pierdan la oportunidad de compartir en redes sus invitaciones, casi como si fueran los invitados de honor, codeándose con la élite mundial. Entiendo. Pero hay un pequeño detalle que estos políticos no estaban precisamente gritando a los cuatro vientos. ¿Sí? ¿Y qué era? Pues resulta que una investigación de Canal 1 destapó que las invitaciones que recibieron eran de nivel 3 y 4. Es decir, no tenían acceso al Capitolio para la ceremonia principal, solo podían ver el desfile desde la calle. Ya veo por dónde va la cosa. Y para añadirle más sabor a la historia, el Capitolio anunció que con el frío que hacía, ni siquiera habría espacio para que los invitados de nivel 3 y 4 se quedaran de pie. Uy, eso sí que es una ironía. Totalmente. Estos políticos que se presentaban como invitados VIP terminaron casi en la misma posición que cualquier ciudadano que quisiera ver el desfile. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pretendían con esas publicaciones? ¿De verdad creían que eran figuras clave o simplemente buscaban crear una imagen para su público en Colombia? Esa es la pregunta que intentaremos descifrar hoy. Empecemos por analizar lo que cada uno decía en sus redes sociales. Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, compartió su invitación con bombos y platillos. Decía que era un honor y que el evento era crucial para el futuro de Colombia. Claro, típico discurso político. Pero no se quedó ahí. También mencionó que Petro y los socialistas no habían sido invitados, marcando una clara diferencia con la administración colombiana. Es una estrategia política bastante común. Utilizar un evento internacional para elevar tu estatus y de paso menospreciar a tus oponentes. Pero ¿era consciente Uribe de las limitaciones de su invitación cuando hizo estas publicaciones? Es difícil saberlo con certeza, pero el informe de Canal Luna agrega un dato que complica aún más la situación. Parece que el gobierno de Estados Unidos contactó a los congresistas republicanos que enviaron esas invitaciones de nivel 3 y 4 ¿Para qué? para pedirles que les informaran a sus invitados sobre las limitaciones de las mismas. Caray. Si los congresistas republicanos comunicaron bien esa información, la narrativa que construyen los políticos colombianos en redes sociales se vuelve aún más cuestionable. Totalmente. Y de hecho, en el reportaje de Canal 1, el presentador describe las invitaciones como meras participaciones, aclarando que solo podrían ver a Trump desde la avenida. Entonces tenemos una gran discrepancia entre la imagen que proyectaban y la realidad de su situación. ¿Crees que esto afectaría su reputación en Colombia? Para analizar el impacto potencial, creo que tenemos que mirar con lupa las publicaciones de cada uno de estos políticos. De acuerdo. Empecemos con María Fernanda Cabal. Ella publicó varios videos emocionadísima por la invitación, destacando su asistencia a varios eventos y sus conexiones con líderes que luchan contra, y cito, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Sí, Cabal es una crítica acérrima de estos foros, que son organizaciones políticas de izquierda en Latinoamérica. Al mencionarlos en el contexto de la inauguración de Trump, parecía querer fortalecer su imagen como una figura clave en la lucha contra lo que ella considera ideologías peligrosas. Pero, ¿cómo cuadra esa estrategia con la realidad de su acceso limitado al evento? Ahí está el meollo del asunto. Mientras su discurso se centraba en su supuesta influencia en círculos de poder, la realidad de su participación en la inauguración era bastante diferente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿su audiencia en Colombia percibiría esa discrepancia? Y si la percibía, ¿cómo afectaría la imagen de Cabal? Es una pregunta interesante. Y para responderla, creo que debemos analizar el contexto político de Colombia en ese momento. Tienes razón. Pero antes de profundizar en ese análisis, revisemos las publicaciones del tercer político colombiano involucrado, Abelardo de la Espriella. Él publicó un video desempaquetando su invitación usando la frase «hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande», el famoso lema de Trump. Interesante cómo utiliza el lema para alinearse con un movimiento político específico y conectar con una audiencia que simpatiza con Trump. Pero al igual que con Cabal, la pregunta es si esa asociación con Trump y su movimiento se vería afectada por la revelación de su acceso limitado a la inauguración. Es como si hubieran intentado subirse al tren de la victoria de Trump, pero terminaron en el vagón equivocado. Exacto. El presentador dice que los políticos colombianos tenían el mismo nivel de acceso que cualquier ciudadano estadounidense. Esa frase resume a la perfección la brecha entre la imagen que proyectaban y la realidad de su situación. La gran pregunta es, Volvamos a la pregunta que dejamos al aire al final de la primera parte.
¿Cómo podría afectar este incidente a la reputación de esos políticos colombianos? Uy, es una pregunta compleja. Hay muchos factores a considerar. Por un lado está la percepción del público colombiano. Lo verían como una metedura de pata inocente o como un intento deliberado de engaño. Claro, y ahí es donde el contexto político de Colombia se vuelve crucial. Recordemos que estos políticos representan una facción de derecha que en ese momento era muy crítica del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Sí, de hecho, en su publicación, Miguel Uribe Turbay hacía una distinción, ¿no? Destacaba que él sí había sido invitado a la inauguración, mientras que Petro y los socialistas no. Exacto, esa distinción, en el contexto de la política colombiana, era una forma de posicionarse como parte de una élite con conexiones internacionales, en contraste con Petro y su gobierno, que eran percibidos por algunos como aislados del escenario global. Pero la revelación de Canal 1 mostrando que la realidad del acceso a la inauguración era muy diferente, podría socavar esa narrativa de élite y conexiones internacionales. Totalmente. Y esto podría tener consecuencias en las aspiraciones políticas de estos individuos. Si el público percibe que intentaron inflar su importancia en la inauguración, su credibilidad como líderes políticos podría verse afectada. Y más aún teniendo en cuenta que la investigación de Canal 1 se basó en información del propio gobierno de Estados Unidos. No es un rumor ni una especulación, es una confirmación oficial de que esas invitaciones no les daban un acceso privilegiado. Exacto. Y recordemos que el informe de Canal 1 incluye un fragmento del anuncio del Capitolio. Ahí se explicaba que las invitaciones de nivel 3 y 4 no garantizaban asientos y que ni siquiera habría espacio para que los invitados de esos niveles permanecieran de pie por el frío. O sea, la situación real era aún más incómoda de lo que se podía pensar inicialmente. Y esa incomodidad, esa imagen de estos políticos quedándose fuera del evento principal, es la que podría resonar en la mente del público colombiano. El que decía que los políticos colombianos tenían el mismo nivel de acceso que cualquier ciudadano estadounidense. Esa frase resume la ironía de toda la situación. En su afán por destacarse y mostrar su relevancia internacional, terminaron en una posición donde su acceso era prácticamente el mismo que el de cualquiera que se hubiera acercado a ver el desfile. Y esa imagen de ser uno más entre la multitud, en contraste con la imagen de élite con conexiones internacionales que intentaban proyectar, podría ser difícil de borrar. Sobre todo en la era de las redes sociales, donde las imágenes y los videos virales pueden tener un impacto duradero en la percepción pública. Precisamente. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo reaccionaron estos políticos a la revelación de Canal 1? ¿Reconocieron la discrepancia entre su narrativa y la realidad? ¿O intentaron defender su versión de los hechos? Para responder a esa pregunta, creo que debemos analizar las declaraciones que hicieron después de que se publicara la investigación. Y eso es algo que haremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. En la parte anterior nos quedamos con la pregunta de cómo reaccionaron estos políticos a la revelación de Canal 1. ¿Intentaron defenderse o reconocieron la discrepancia entre lo que decían y la realidad? Es clave para entender cómo este incidente podría afectar su imagen a largo plazo. La forma en que un político maneja una crisis puede ser tan importante como la crisis misma. Totalmente. Y en este caso las reacciones fueron variadas. Empecemos con Miguel Uribe Turbay. Él, a través de un comunicado de prensa, mantuvo que su invitación a la inauguración era un reconocimiento a su trabajo político y que no había intentado engañar a nadie sobre su nivel de acceso. Es una estrategia común en estos casos. Minimizar la importancia del incidente y enfocarse en lo positivo. En este caso, Uribe destacaba el hecho de haber sido invitado sin importar el nivel de acceso. María Fernanda Cabal, por otro lado, optó por una estrategia diferente. En sus redes sociales publicó un video criticando Canal 1, acusándolos de tergiversar la información y de tener una agenda política en su contra. Una táctica más agresiva que busca desacreditar a la fuente en lugar de abordar la crítica. Cabal intentaba desviar la atención de la discrepancia y convertirlo en un ataque personal de un medio con el que no simpatizaba. Abelardo de la Espriella, fiel a su estilo, respondió con humor a la controversia. Publicó una foto suya en Washington con la frase: "No importa dónde estés, lo importante es estar presente". De la Espriella, con su respuesta, intentaba restarle importancia al incidente y presentarlo como una anécdota humorística. Puede ser efectivo para conectar con una audiencia que valora la autenticidad y el humor, pero también puede ser visto como una forma de evadir la responsabilidad. Entonces tenemos 3 reacciones diferentes a la misma situación, cada una con sus propias implicaciones. Y es importante recordar que estas reacciones no ocurren en el vacío. Se dan en un contexto político específico donde las percepciones, las lealtades y las rivalidades
juegan un papel crucial. Exacto. La forma en que el público colombiano interpretó estas reacciones probablemente estuvo influenciada por sus propias ideas políticas y por la imagen que ya tenían de estos políticos. Lo que sí podemos decir es que este incidente puso en evidencia la importancia de la narrativa en la política y cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para los políticos. Totalmente. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con la audiencia y difundir un mensaje, pero también amplifican los errores y las contradicciones de un político cuando la realidad no coincide con la narrativa. Y en este caso, la discrepancia entre la imagen de invitados VIP que proyectaban en redes sociales y la realidad de su acceso limitado a la inauguración de Trump generó una controversia que puso en duda su credibilidad. Es una lección importante tanto para los políticos como para el público. En la era de la información instantánea es crucial ser críticos con la información, contrastar las fuentes y analizar las diferentes perspectivas. Y hablando de información y análisis, los invitamos a que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia para profundizar en temas de política colombiana. Suscríbase para no perderse ningún video. Y recuerden, la realidad a veces es más compleja que la imagen que se proyecta en las redes sociales. Siempre hay que buscar la verdad detrás de la narrativa. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.